salud para todos, Bueno, para la... en aras de poder dejarles material para el ejercicio. Bueno, sí, para presentar el PTD, sea la grabación una buena muestra de este encuentro académico, una buena propuesta. donde además Escúchalo. Lo pido, ¿me escuchan? ¿Señor? hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Aló, me escuchan? ¿Aló? Gracias, Jennifer. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Aló? Vamos a dar inicio a este encuentro académico. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Voy a compartir pantalla. Entonces, por favor, no olviden los que están inscritos por acá por el campus, marcar la asistencia. ¿Ahí me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? Me firman, se están viendo la pantalla, por favor. ¿Aló? Rafa, bájale volumen, por favor, más bajito. Gracias. Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla. Gracias por la manito. Bueno, muchas gracias. Bueno, como les decía, yo soy Ruth López, la docente del curso de evaluación de riesgos ambientales. En este momento vamos a trabajar con el método de identificación y análisis de los riesgos ambientales, la gestión de los riesgos y los principios y los procesos y la evaluación del impacto. Y vamos a hablar un poco sobre la actividad que está en este momento en actividad. Primero, hablando de la actividad o de la identificación de los riesgos ambientales en el proceso de identificar los peligros y amenazas que pueden causar daño al medio ambiente y a la salud, pues a continuación presentamos algunos ejemplos de qué tipos de riesgos ambientales debemos focalizarnos. Hablamos primero inicialmente de la contaminación del agua, que por ser pues uno de los elementos vitales de vida para los seres humanos o para las plantas, para todo ser vivo, pues es una de las principales elementos que debemos proteger. Y la contaminación del agua pues puede ser causada por descargas de sustancias químicas peligrosas, pues, industriales, vertimientos de petróleo, entre otros que son los más contaminantes y los más dañinos. También está la contaminación del aire, que es otro elemento vital para nuestra vida, ¿cierto? Y puede ser causada también por emisiones de gases tóxicas, partículas, gases de efecto invernadero. Está el cambio climático, que es a causa pues, de una gran cantidad de factores que el ser humano venimos generando. Se refiere pues como a todas las alteraciones del clima debido al aumento de las emisiones de gases, puede provocar un aumento de temperatura, cambios de patrones en la precipitación y aumento del nivel del mar. Eso también la contaminación del suelo, que se convierte en otro de los elementos fundamentales para la subsistencia del ser humano, puesto que a partir del suelo es que se hace la producción de alimentos. Y la contaminación puede ser causada por vertimientos, residuos tóxicos, desechos industriales, pesticidas, entre otros. También está la gestión inadecuada de residuos, que pues entre más personas somos, pues más contaminamos, más residuos y desechos generamos. Y la inadecuada manejo de los residuos, pues puede incluir la disposición inadecuada de residuos peligrosos, falta de reciclaje, vertimiento de residuos entre océanos o ríos, entre otros. Y también tenemos la pérdida de biodiversidad, pues como todos saben, contamos en este momento con varias especies que están en vía de extinción. La pérdida de biodiversidad pues, se refiere a la disminución de la variedad de especies en ecosistemas en la Tierra debido a la actividad humana, como la deforestación, la agricultura extensiva y la urbanización, entre otros.
Luego también es importante que hablemos todo aquello que se refiere a la recolección de información sobre fuentes de riesgo. Cuando hacemos los análisis, cuando hacemos la evaluación de riesgos, es necesario que nosotros tengamos presentes las fuentes de información. Dentro de la recolección de información sobre fuentes de riesgos, es esencial identificar y evaluar los peligros y las amenazas ambientales. Y pues aquí tenemos algunos elementos que se deben tener presentes de manera fundamental. Por ejemplo, el registro de agencias gubernamentales, como el Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente. Allí se encuentran un número, sin número de bases de datos, de estudios, de análisis, de registros que llevan sobre datos de la calidad del aire, calidad del agua, la gestión de residuos, las emisiones de gases, entre otros datos. También tenemos los estudios ambientales que se realizan a través de las organizaciones, ONGs, o las mismas alcaldías con entes gubernamentales, como los estudios de impacto ambiental, los estudios de riesgos, y estos proporcionan pues información detallada sobre peligros y amenazas ambientales asociados con los proyectos o actividades específicas. También tenemos los informes de la industria, pues las empresas deben entregar informes de su gestión o de sus potenciales riesgos que están generando, ¿sí? Sobre todo cuando hacen el manejo de sustancias químicas o alguna actividad potencial que genere riesgo ambiental, pues están obligadas a mantener registros, reportes de sus actividades como la cantidad de emisiones y descargas y la gestión de residuos, entre otros. Otra de las líneas con las cuales ustedes pueden acudir para recolección de información sobre la fuente de riesgo es la consulta con expertos. Hay diferentes áreas como ingenieros ambientales, geólogos, químicos, biólogos, que pueden proporcionar información útil sobre los peligros y amenazas ambientales que pueden haber en ciertas áreas específicas o en el entorno donde estamos o en los microterritorios donde nosotros estamos trabajando. Está también el monitoreo ambiental, que son todas aquellas herramientas que generalmente usan las alcaldías. Pues aquí en Colombia, por ejemplo, es muy normal escuchar estos monitoreos de aire en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Medellín, que son una de las ciudades pues, de Colombia pues, que generan mayor índice de contaminación. Entonces, allí hay unos monitoreos ambientales que regulan la calidad del aire. También hay unos monitoreos que regulan la calidad del agua, la contaminación acústica, por ejemplo, en zonas de discotecas o de alto ruido. Aquí tienen que hacer unas controles de contaminación acústica de acuerdo pues, a unos parámetros ambientales de acuerdo a la normatividad y que pues obviamente eh, obviamente la información sobre condicionantes ambientales y la presencia de contaminantes. Pues es importante aquí tener en cuenta que la recolección de información debe ser rigurosa, confiable y que esté disponible para el público en general y promover la transparencia en el manejo de esta información. Bueno, también viene el planteamiento del escenario que se realiza en los escenarios ambientales. Pues básicamente es un proceso para la gestión ambiental y la preparación para posibles emergencias ambientales. Entonces aquí viene el planteamiento del escenario del riesgo ambiental y la priorización de los pasos que se deben seguir. Es importante tener en cuenta que la evaluación y el planteamiento de escenarios debe ser un proceso continuo que se actualiza regularmente mediante la obtención de nueva información. Ya ustedes hicieron el primer ejercicio sobre los escenarios de riesgos y aquí hay como un paso a paso que se debe tener en cuenta en estos ejercicios. Primero, la identificación de los posibles riesgos, ¿sí? Que es la primera etapa del planteamiento del escenario. Es allí identificar los posibles riesgos. Esto puede ser identificado a través de la evaluación de la información recolectada sobre fuentes de riesgo. También está la caracterización, pues una vez identificados se deben caracterizar. Esto puede incluir la descripción detallada de cómo podrían ocurrir los efectos ambientales y las posibles consecuencias. Viene el proceso de la evaluación de la probabilidad, que es básicamente evaluar
el estado y la probabilidad de la ocurrencia de este riesgo, y está la evaluación de la gravedad de cada escenario que debe ser evaluada para determinar el impacto potencial, que es lo que ustedes realmente van a realizar en este ejercicio con la guía que están realizando, y la priorización de los escenarios que, pues obviamente, que de acuerdo a la probabilidad y gravedad, pues permitirá priorizar, y eso permitirá a los responsables de la gestión ambiental centrarse en los escenarios más críticos y tomar medidas para prevenir y mitigar los riesgos. También está, pues, todo lo que tiene que ver eh, con los principios y procesos de la gestión de riesgos ambientales, que se refiere al proceso de identificar, hacer la identificación, la evaluación y el control del riesgo, que es un ejercicio también que ustedes pues vienen realizando en la guía. Entonces, primero que todo viene el proceso de prevención de los riesgos, que pues esto básicamente implica la adopción de medidas preventivas para minimizar la exposición de los riesgos. Luego viene el proceso de evaluación, que incluye identificar los peligros, evaluarlos, evaluar la exposición, la vulnerabilidad y las consecuencias. Viene el proceso de comunicación, es toda la responsabilidad que se tiene de informar sobre los riesgos ambientales que la comunidad a su alrededor o la comunidad involucrada en el espacio debe conocer de manera clara y precisa, todas las partes interesadas, incluyendo trabajadores, residentes y vecinos. Sí, entonces, también el proceso de participación pues, de las partes interesadas, especialmente para la gestión del riesgo. Esto involucra a las personas afectadas por los riesgos ambientales en el proceso de toma de decisiones y en la implementación de medidas. Vienen los procesos de monitorización, que pues todo riesgo debe tener un proceso de monitorización regular, y para eso es necesario evaluar la efectividad de las medidas de control implementadas para identificar pues cualquier cambio en los riesgos. Tienen también los procesos de mejora continua, que pues es un proceso dinámico, continuo, que requiere mejora, que debe tener unas medidas de control y de las prácticas empresariales, y viene el enfoque integrado, que hace parte de todas las actividades empresariales y consideradas como parte integral del proceso de la toma de decisiones, y la responsabilidad, donde las empresas pues son responsables de los riesgos ambientales asociados con sus actividades, y pues deben tomar medidas para minimizar estos riesgos y mitigar cualquier impacto negativo en el medio ambiente y en las comunidades locales. Ahora viene la evaluación del impacto, que básicamente se da en 6 momentos. Primero, pues identificar los posibles impactos, identificar los posibles, la posibilidad de lo que puede ocurrir en un programa, proyecto, política o plan. Luego viene la evaluación de la importancia de estos impactos. Se evalúa la importancia de identificar y clasificar según la gravedad, la extensión y la duración, como pero ¿cómo se mide este impacto? Pues durante la evaluación se realizan estudios de investigación sobre los impactos del proyecto o la actividad que se va a realizar. Y tres, se identifican las medidas preventivas, se deben disponer para la mitigación que se pueda tomar para reducir o evitar los impactos ambientales negativos. Viene la evaluación de alternativas, se deben tener pues programas con alternativas disponibles para el proyecto, o se comparan los impactos ambientales positivos y negativos. Cada alternativa se identifican y obviamente se implementan los que consideramos que van a dar mejor resultado. Viene pues también la preparación del informe, donde pues se prepara un informe detallado de la evaluación del impacto, donde se determina el proyecto, el programa, el plan, los impactos ambientales y las medidas preventivas. Y seguidamente se hace la revisión y la aprobación del informe, pues revisado por las autoridades responsables de la evaluación. Pues básicamente estos son como los elementos que se deben tener en estos ejercicios de evaluación del riesgo. ¿Qué aspectos se miden? ¿O qué es lo que realmente se debe medir? La calidad del aire, que se mide antes y después de la actividad. Está la calidad del agua, que se mide
en las fuentes cercanas y se analizan posibles contaminaciones que puedan producir la actividad. El suelo, se evalúa el impacto que pueda tener la actividad en el suelo y la calidad del suelo, posibles contaminantes por sustancias químicas, impacto a la capacidad del suelo para soportar vegetación. También se evalúa la biodiversidad, el impacto en la actividad de la fauna, la flora. Se estudian las posibles afectaciones de la actividad de las especies y vegetales, así como su hábitat y el paisaje también, el impacto que se tiene en la actividad en el paisaje y en el entorno. Entonces, cualquier proyecto que se va a realizar de desarrollo industrial, de inmobiliario, de viviendas, puentes, lo que sea, todo se tiene que hacer una evaluación de riesgo y todos estos elementos son los que se tienen que tener presentes. Como hemos venido hablando, comunicación a el contacto con las comunidades, las líneas o los elementos que se deben tener presente y hacia dónde es que se hace la evaluación del impacto de los riesgos ambientales. Todo tiene que ver con estos elementos que es calidad de agua, aire y suelo básicamente. Incluimos la biodiversidad, pero todo se centra básicamente en aire, agua y suelo, que son los elementos fundamentales dentro de la parte ambiental. Ahora vamos a ver más o menos de acuerdo al ejercicio que ustedes están realizando, que deben realizar. Aquí tengo unos elementos descriptivos de cómo ustedes deben realizar el ejercicio, obviamente ajustándose al caso que ustedes están manejando y ajustándose al anexo que se les subió en el ejercicio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el accidente ambiental, que puede ser inundaciones, sequías, contaminación del aire, deslizamiento de tierra, contaminación del agua. Aquí están de manera general, pero ustedes los deben especificar. Por ejemplo, inundación en X partes, ¿cierto? El origen debe determinarlo si es natural o si es antrópico. Ya sabemos que los naturales son los que nosotros no podemos controlar y los antrópicos, los que son por el ejercimiento de la mano del ser humano. La probabilidad puede ser alta, media, alta. El impacto también puede ser alto, medio, bajo. Y los resultados, aquí hay unos resultados que se escribieron y la descripción. Los resultados también se dan en unas unidades medidas, pero aquí se los coloqué como una descripción para que ustedes tengan en cuenta los criterios que pueden tener en el momento de hacer la evaluación. Por ejemplo, inundaciones, daños a propiedades y infraestructura, pérdidas humanas. La descripción para la inundación puede ser causada por fuentes de lluvia, desbordamientos de tsunamis. En el caso de sequías, pues la escasez de agua potable, pérdida de cosecha y daños de biodiversidad. En la contaminación del aire pueden ser problemas respiratorios, impacto en la salud pública y daños de la vegetación. También puede ¿me pueden confirmar si me están escuchando? ¿Cuál es el valor añadido agregado que tiene tu Hola, ¿me proyecto? están escuchando? La manito, por favor, y una cosita. ¿Me confirman, por favor? Hola, hola, chicos. Gracias, gracias, gracias. Por ejemplo, la contaminación del agua, que puede ser enfermedades, pueden generar enfermedades gastrointestinales, contaminación de los ecosistemas, pérdida de biodiversidad y puede ser causada por vertimientos industriales, aguas residuales sin tratar o uso excesivo de pesticidas. Entonces, esos son algunos ejemplos que se tienen que tener en cuenta. Es importante reconocer y conocer que la evaluación de riesgo ambiental se hace en dos aspectos, tanto cualitativo como cuantitativo. Cuando hablamos de cualitativo, pues nos centramos básicamente en los métodos que evalúan los riesgos sin utilizar números cuantitativos, se basa solamente en la descripción, en la evaluación de las características, en la probabilidad de gravedad, utilizando el juicio de expertos. Cuando hablamos de cuantitativo, pues la evaluación es un proceso que utiliza datos numéricos, modelos matemáticos. Ya nos centramos en cuantificar la probabilidad del impacto, permite pues una evaluación más precisa y detallada y pues ambos enfoques son complementarios el uno del otro, mientras el análisis cualitativo proporciona pues básicamente una información inicial
de los riesgos ambientales, el análisis cuantitativo pues, permite la evaluación más precisa y detallada mediante el uso de datos numéricos matemáticos. El cualitativo pues es más de forma, es más de análisis, más de lo que yo observo, mientras que el cuantitativo pues puede aplicar datos y me puede generar datos que me pueden permitir ser más crítico y realizar una evaluación más detallada con información relevante sobre evaluación específica. Entonces, espero que esto... Bueno, ahora, ¿cómo se hace la evaluación cualitativa? Entonces, la evaluación cualitativa ya existen unas tablas específicas que determinan la clasificación de la probabilidad. Aquí las tenemos. Entonces, la clasificación de la probabilidad, ¿sí?, establece cómo se materializa el riesgo. Entonces, por ejemplo, la tabla 1, que está incluso en la guía, clasifica la probabilidad. El nivel A, que es casi seguro, el detalle es que se espera que ocurra la mayoría de las circunstancias, la B, que es probable, que probablemente ocurra en la mayoría de las circunstancias, el C, que es posible, el D, que es improbable, y el E, que es raro. Entonces, en la tabla 2 se clasifica el impacto potencial de cada riesgo según las categorías indicadas. Entonces, cuando hablamos en la primera tabla es la probabilidad de que se materialice cada riesgo, y en la segunda tabla se clasifica el impacto potencial de cada riesgo para que lo tengan en cuenta. Entonces, la descripción es, aquí está del 1 al 5, y su descripción es catastrófico, importante, moderado, secundario e insignificante. Y aquí vemos unos ejemplos. Cuando es catastrófico puede ser muerte, liberación de tóxicos en lugares alejados con efecto nocivo, costos financieros, importantes, lecciones extensas, pérdida de capacidad productiva, liberación de lugares alejados, contenido de asistencia externa por poco impacto nocivo, pérdida financiera alta. Está el moderado, que exige tratamiento médico, el secundario, que es tratamiento de primeros auxilios, y el insignificante, pues sin lesiones. Y también está el nivel del riesgo, que básicamente es la combinación de la probabilidad con la clasificación del impacto. Entonces, por un lado tenemos la probabilidad, que es la posibilidad que se materialice el riesgo, y por el otro lado tenemos básicamente las consecuencias, que es el impacto, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que cuando nosotros hacemos la clasificación y combina la clasificación de la probabilidad y el impacto, se establece el nivel del riesgo. Entonces, aquí está el cuadrito. Entonces, ya viéndolo básicamente en un ejemplo, en el ejemplo que nosotros teníamos atrás, que es este mismo, hablamos de inundaciones, hablamos de sequías, contaminación del aire, deslizamientos de tierra y contaminación del agua. Entonces, podemos ver aquí en la tablita, aquí se hizo el análisis: inundaciones, probabilidad, probablemente puede ocurrir; en sequías podría ocurrir, entonces lo clasificamos como nivel C, posible, ¿cierto? La contaminación del aire se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias, pues sabemos que el aire siempre está contaminado de alguna manera, ¿sí? Casi seguro. El deslizamiento de tierra es posible, podría ocurrir, nivel C, probabilidad. Contaminación del agua, nivel A, casi seguro, se espera que ocurra en la mayoría de las veces. Y ahora se clasifica el impacto potencial en inundaciones, nivel 3, moderado; sequías, nivel 2, importante; contaminación del aire, nivel 3, moderado, porque pues obviamente hablamos de moderado porque pues podemos respirar el agua, pues finalmente se trata y la podemos tomar; deslizamiento de tierra, moderado; y el impacto potencial de contaminación del agua, nivel 1, catastrófico. Si tenemos agua contaminada, pues es catastrófico. Estos son básicamente de acuerdo al criterio que se está manejando de los 5 elementos: inundaciones, sequías, contaminación del aire, deslizamiento de tierra. Pero en el caso de ustedes deben hacer el ejercicio de acuerdo al caso que estén manejando. Entonces, el accidente ambiental, origen natural, probabilidad probable, impacto moderado. Allá solamente tienen que colocar
la letra o el número. Yo aquí lo coloqué en manera de ejemplo para que comprendamos de dónde sale. Allí, allá ahorita vamos a ver en el anexo, pero para que tengamos claro cómo de dónde es que sale la información, básicamente todo sale, toda esta clasificación y categorización sale de las tablas de clasificación de probabilidad y clasificación del impacto y pues el establecimiento del nivel del riesgo. Pues, así se mide el riesgo. Aquí ya sacando en claro las 5 elementos que estamos trabajando, que es contaminación del aire, que nos dio, al cruzarlo nos dio un riesgo catastrófico uno, ¿cierto? Aquí nos dio contaminación del aire, nos dio un riesgo moderado de 3. El inundaciones nos dio un riesgo moderado A. La sequía nos dio un riesgo importante y el deslizamiento de tierra un riesgo moderado. Entonces aquí esto nos indica que requiere pues una acción. Aquí las letricas nos indican que exige y pues nos indica que pues acciones inmediatas de abordar los riesgos de contaminación del agua, sequía del aire, mientras que los otros riesgos pueden ser gestionados mediante procedimientos de rutina o de atención de la dirección. Entonces, aquí mismo la guía nos están dando básicamente la información. Entonces, ahora vamos a ver, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, porque vamos a ver la guía. Espero que estén viendo mi pantalla en este momento. Entonces, mire que la guía que vamos a ver estamos viendo en este momento, inició el 29 de septiembre y termina el 26 de octubre, es decir, que en este momento ya nos quedan 24 días para el desarrollo de la actividad, y si yo voy a ver el foro, todavía no hemos iniciado. Entonces, yo los invito a que desde ahora inicien a hacer el ejercicio. Esta es una actividad colaborativa y el desarrollo de la actividad pretende alcanzar este resultado de aprendizaje, que es formular e integrar estrategias de gestión de riesgos que sean técnicas social y ambientalmente viables, orientadas a prevenir, controlar, mitigar o compensar impactos promoviendo soluciones sostenibles y éticas. ¿En qué consiste esta actividad? Pues deberá completar la información de un caso aplicado, que es el que están manejando, entregando los datos suministrados y aquellos que deban suponer de manera fundamental y coherente con el contexto. A partir de esta información, realizarán ejercicios de análisis de riesgos ambientales, aplicando un método estandarizado para valorar los riesgos. Posteriormente, de manera colaborativa, el grupo diseñará los criterios de evaluación de riesgos, incorporando de forma articulada la dimensión económica, ambiental, técnica, legal y de seguridad, que permite clasificar los riesgos y determinar su nivel de aceptabilidad. Esta categorización será la base para proponer las medidas de mitigación o control, toma de decisiones fundamentadas para su gestión. Entonces, tengan en cuenta que el identificar estas dimensiones económicas, seguridad ambiental, técnica y legal son los elementos fundamentales para la toma de decisiones. Es decir, que el análisis de riesgo tiene una gran relevancia en esto. Básicamente se centra allí. Los datos de la valoración de los riesgos, del impacto y la valoración del riesgo nos da elementos para nosotros poder hacer una real análisis y explicar y fundamentar el por qué es X o tiene un riesgo alto o tiene un riesgo bajo, una probabilidad alta, una probabilidad baja y sobre todo desde dónde se está impactando, desde lo económico, desde lo ambiental, desde lo técnico, desde lo legal y de la seguridad. Entonces, estos son los factores más importantes o las dimensiones más importantes en el análisis de factores de riesgo. Esta actividad pues, tiene el propósito de que cada estudiante aplique de forma integral los conceptos de análisis y la evaluación de los riesgos ambientales, pues fortalecimiento, su pensamiento crítico y el trabajo en equipo. Entonces, mire que acá nos dan, para el desarrollo de la actividad, pues de una vez nos están entregando los contenidos que debemos manejar, especialmente la guía de evaluación de riesgos del Ministerio de Ambiente de Perú, lo mismo el Instituto Colombiano de Técnicas del INCOPTEL,
y pues los fundamentos de la evaluación de impacto ambiental y los conceptos que debemos manejar. Entonces, aquí también hay unos tipos de metodologías para la evaluación de los riesgos, con etapas de la gestión de los riesgos para que ustedes, por favor, se puedan apoyar. Entonces, ¿cuál es la actividad individual? Entonces, aquí nos dice, en la primera semana de la actividad, estudie los contenidos mencionados anteriormente. Luego retome el anexo 2 de, acuérdense, en el que acaban de entregar el reto anterior, que diligenció la actividad anterior y aplique el método de análisis cualitativo documentado en la GTC 104, como se indica a continuación, que es lo que les expliqué ahorita en la presentación, y es básicamente aplicar esta tabla. Entonces, determinar el nivel de probabilidad de materialización de cada riesgo de acuerdo con la clasificación dispuesta en la tabla 1. Entonces, vamos a ver, aquí está la tabla 1 y voy a abrir también el anexo. Entonces, aquí tenemos el anexo. Aquí vamos a colocar el número del grupo, el nombre de cada uno de los estudiantes, y los vamos a colocar. De una ya está listico para que ustedes lo diligencien. Y aquí, básicamente, es donde ustedes van a diligenciar la información. Miren, aquí está toda la información, que básicamente es el caso que ustedes manejaron. Luego viene el análisis, que aquí viene lo que yo les venía diciendo. Entonces, miren, el número del escenario, el accidente ambiental, el origen, si es natural, y mire que aquí nos colocan natural y coloca en paréntesis porque están definiendo que es natural. Entonces aquí dice inundación de patios por drenaje deficiente. Ese es un ejemplo. Entonces, ¿cuál es el origen? Natural. ¿Natural de dónde? Lluvias intensas. ¿Cuál es la probabilidad de que pase? Entonces, si nosotros vamos a la guía, ¿ah? La probabilidad de que pase se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias, casi seguro. Entonces, aquí lo están evaluando con A, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto? Entonces, vamos a ver el impacto que nos dice. Aquí, el nivel del impacto. Tratamiento de primeros auxilios, liberación de sitio, cometida, pérdida financiera alta, ejemplos. Esos son. Entonces, es secundario. Aquí lo estamos calificando con 4. Eso es de acuerdo al criterio. ¿Y qué resultado nos da? Entonces, mire que el resultado, al cruzar las matrices del impacto con, nos da que aquí lo colocamos en la matriz, se colocó probabilidad A e impacto 4. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Probabilidad A, impacto 4, se me perdió 4, el 4 es moderado, ¿cierto? También que se no la presentación. Me perdió. Mire, 4, secundario. Entonces, mire que aquí nos da la probabilidad del 4. Entonces, por eso, al cruzarlo, nos dice que es A. Se me pierde. Probable. Moderado. Probable moderado. A. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Pues ya la cruzamos. Y ahí nos dice que nos da, cuando hablamos del 4, al colocarlo aquí, casi seguro, lo vamos marcando y lo vamos marcando el color y nos marca acá. Mira, aquí están, aquí básicamente lo que vamos a hacer. Si es A, con el impacto 4, mire que nos da aquí, nos dice que es casi seguro, secundario. Es riesgo alto. Entonces, seguimos la guía con la información que nos da acá. Y si tenemos alguna duda sobre esto, pues vamos a los documentos o a los contenidos del curso que también nos da. En la primera semana de la actividad, aquí me dice, pues mira, vamos acá, medimos el nivel del riesgo y luego
hallen el nivel de riesgo para todos los escenarios de riesgo registrados previamente en el anexo 2. Entonces, completen la información que requieren para iniciar la página en el anexo 3, matriz de análisis de riesgos ambientales, método cuantitativo, generen los supuestos necesarios para completar los datos, los cuales deben ser fundamentados y coherentes. El anexo 3 debe ser subido al foro como aporte individual. El archivo debe nombrarse con el caso y el nombre del estudiante que lo desarrolló. Ejemplo, caso F, Camila Torres. Genere una propuesta llamativa y dice, del caso que ha trabajado, resalte la pertinencia en los riesgos para el trabajo grupal y suba la propuesta con el anexo 3 y los supuestos que han formulado, publiquen en el foro. De manera, esto lo tienen que hacer de manera individual. Ahora viene el paso colaborativo, que es que elijan uno de los casos de trabajo colaborativo en el grupo por votación y continuarán trabajando en la parte de evaluación. Y aquí viene la parte de los criterios de evaluación de riesgos, que es lo que venía hablando, que son los factores, las dimensiones económica, ambiental, técnica, seguridad y legales. Entonces aquí lo que hacen es, por ejemplo, si es económica, pues determinar, y aquí deben colocar el participante que elabora los criterios para saber el aporte que realiza cada uno. Descripción de la tabla. En la primera columna se listan las dimensiones para que se formulen los criterios, verifique la elección publicada en el foro de sus compañeros con el fin de no repetirla y ya elegida por lo tanto, participe y publique en el foro, proceda a formular los criterios en el anexo 3. Aquí dice que son riesgos aceptables, nos dice cuáles son los riesgos tolerables, ¿sí? Entonces, cuáles son los riesgos inaceptables, los pasos de evaluación, el grupo debe aplicar los criterios y finalmente, pues deben entregar el consolidado y la entrega, ¿sí? Aquí están todas las indicaciones y pues las situaciones ya y este es el mismo formato, básicamente lo que está en la guía de lo que tienen que elaborar acá. Aquí deben hacer el análisis y aquí deben hacer los resultados. Aquí hay unos ejemplos para que ustedes lo sigan y cómo se clasifican aquí en este aspecto. Aquí esto es solo un ejemplo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando habla de acá, aquí hay unos códigos que son los mismos que están acá. Entonces, cuando hablamos acá del A, aquí son los accidentes ambientales. Criterios económicos, miren que aquí están determinados desde la T, de la T1 a la T9. Entonces, ustedes identifican T1, T9, miren. T1, T9. Si hablamos del S1, S9, vamos a buscarlos acá, miren. S1, S9. Y el L, que también está acá. Entonces, aquí ustedes este es el documento que deben entregar. Y entonces aquí los van a marcar si son aceptables, tolerables, aceptables, tolerables o inaceptables. ¿De acuerdo a qué? A estos conceptos que riesgos tolerables, riesgos aceptables. Estas son las dimensiones y aquí nos dicen qué son los aspectos que debemos tener. Entonces, chicos, no sé si hasta el momento tienen alguna pregunta. Y la sustentación es fundamental. Pues aquí es donde ustedes se deben centrar y no es colocar cualquier cosa. Miren el ejemplo, cómo se sustenta. ¿Sí? Debe considerar el criterio más restrictivo, es decir, si uno solo de los criterios lo ubica como inaceptable, el riesgo completo se debe clasificar en la categoría. Entonces, aquí están todas las indicaciones. Voy a dejar de compartir. Tengo que subir. Entonces, chicos, ustedes me cuentan si tienen alguna duda, alguna
Bueno, parece que no. Entonces, yo les agradezco su participación. Yo espérenme en un momento que les envío Así como es una hoja de asistencia. Mira, aquí en el chat, eh, les dejé un link para que por favor lo diligencien.